Muy buenos días, muchísimas gracias al ingeniero comercial Richard Salazar, director ejecutivo de la Asociación de Comercialización de Exportación de Banano, Acobanec. Richard, gracias por atender la solicitud de entrevista de este medio de comunicación. Y queremos comentar y aprovechar, pues, obviamente, el inicio del año para hacer un análisis de lo que fue el 2022, los flancos débiles que mantenemos o que la coyuntura atípica de este año nos puso en serios aprietos y las perspectivas que tenemos para el 2023. Mira, Clever, bueno, yo creo que como ya se venía marcando tendencia, las exportaciones de banano del Ecuador han registrado hasta noviembre, que son las cifras actualizadas, pero hasta diciembre más o menos la tendencia se ha mantenido con un poco más de volumen, pero más o menos va por ahí la cosa, ¿no? Entonces una reducción. Nosotros a noviembre cerramos con una reducción de casi el 11,78% en las exportaciones, con un volumen total de 304.685.000 cajas. Con relación al año pasado, pues obviamente una reducción de ese porcentaje se debe a varios factores, pero el más importante tiene que ver con una reducción de la oferta exportable del Ecuador, por dos factores. El primero, hubieron ciertas plantaciones que no han recibido pues el mantenimiento normal, eh, sobre todo en temas de fertilizaciones y otros controles fitosanitarios, por tema de recursos que hay que destacarlo, sobre todo los primeros meses del año por la crisis de precios que hubo. Pero posteriormente también el clima nos jugó un papel bastante complicado, el frío, que se mantiene en parte todavía, ha hecho de que sea uno de los principales factores. Pero por otro lado también hay que destacar que hubo una reducción de la demanda en ciertos mercados como el de Europa en casi un 4% y en Estados Unidos casi en un 1%. También hay que destacar que hubo una reducción de la oferta exportable también de otros países productores y exportadores de banano. Pero en el caso de los principales mercados como en el de Estados Unidos y Europa, también se debe a factores económicos. Recuerda que tienen inflaciones, dependiendo de los países, entre 12, 13, 14% de inflación. Eso ha hecho que de una u otra manera el poder adquisitivo de los compradores haya hecho de que consuman algo menos de banano también. Incide todo, por eso decía que es una mezcla de factores. Por otro lado, el conflicto de Rusia y Ucrania sin duda que afectó a todo el mundo. De hecho, parte de esa inflación alta en el mundo se origina por el incremento sobre todo del precio del petróleo, y tú sabes que el petróleo pues se deriva, eh, digamos, es un abanico de complicaciones cuando los combustibles se complican, en precios sobre todo. Y bueno, esos son los factores más importantes. La competitividad de nuestro país sigue complicada, Clever. Nosotros seguimos perdiendo espacios en mercados importantes. Fíjate tú, como yo te decía, esos mercados maduros que firman contratos se van reduciendo cada vez más. A la fecha representan más o menos el 45% de esos mercados más estables, maduros, y el 55% son mercados spot. Es por eso que el spot, de una otra manera, viene pues ganando más espacio porque nuestros principales destinos son spot. Claro, es un reflejo del mercado en todo caso lo que ocurre aquí internamente. Es correcto. Es correcto, es que el mercado finalmente se termina imponiendo. Un producto que depende del mercado internacional, al final del día se impone en cualquier país, como es en cualquier commodity. No es que, digamos, no es que nosotros queremos manejar en spot o no. Es el mercado que se termina imponiendo. Nuestros Claro. principales destinos, Clever, de spot son Medio Oriente, Europa del Este, Asia Central, África y otros. Entonces, que son mercados a los que hemos tenido que ir porque la competencia internacional nos ha ido desplazando, sobre todo Colombia, Guatemala y Costa Rica, de mercados como Europa y Estados Unidos. Ecuador hace de ariete de la apertura de estos mercados para que los otros nos sigan en otro caso. Mira, lo que pasa es que ellos se han enfocado, hablando de la competencia, en los mercados que se supone que son más remuneradores y más estables. Estados Unidos, Europa, sobre todo, y Reino Unido. Nosotros, como hemos salido de ahí, no es que hemos salido, nos hemos ido perdiendo espacio, pero
digamos, con la resiliencia del sector productor y exportador hemos buscado otros rumbos, que no son los adecuados, pero al final del día vendemos banano. Claro. Entonces, Ahora, eh, estos mercados también están copados por las transnacionales. Estamos hablando de los mercados maduros, donde está el negocio verticalizado. es en gran parte clever, pero yo creo que ya los escenarios van cambiando, ¿no? Yo creo que las transnacionales jugaron un papel muy fuerte e importante en los años 80, 90, 2000. Ahora, fíjate tú con la contenerización, la democratización de las exportaciones, ha hecho de que ya muchas empresas ecuatorianas tengan presencia directa incluso en mercados como Europa, Rusia y otros destinos. Claro, Siguen, siguen siendo importantes, por supuesto, pero va esto, el abanico se va abriendo al final del día, ¿no? claro, hay algunos analistas que dicen del viraje de la tortilla, es decir, antes las transnacionales tenían el poder de la negociación, ahora son los retaliers. Bueno, por supuesto, los retailers, como tú bien lo mencionas, son los que tienen el poder del mercado. Ahora, eso es indudable. Yo creo que este año, a diferencia del 2022, han hecho conciencia de la problemática de mantener la sostenibilidad de la producción y exportación de banano en Latinoamérica. Porque al final del día, si seguían con esa política perversa de pagar cada vez menos por la fruta, eh, te ibas a quedar sin banano al final del día. Y yo creo que este tema del conflicto Rusia con Ucrania, que ha hecho que se lleguen a los niveles de inflación alta, que la vida en Europa sea más cara y los alimentos se dieron cuenta de la necesidad y la dependencia de otros países productores como el Ecuador, con frutas como el banano, que es un producto que al final del día es de alto consumo en estos mercados, ¿no? Claro, en este contexto, la firma del TLC con China y la posible firma de la entrada del Ecuador al mercado del Pacífico, ¿cómo cambiaría el escenario o un poco negativo que tenemos de las cifras del 2022? A ver, yo creo que si bien es cierto, la mejora de acceso a los diferentes destinos es la política correcta que hay que hacer para mejorar o para incrementar las exportaciones en este caso. Yo creo que lo de China como concepto es en el balance positivo, a pesar de que los resultados los vas a ver en 10 años, Clever, porque se ha logrado una desgravación del 10% del arancel que actualmente se paga a nuestro banano paga, se va a desgravar totalmente en 10 años, un punto porcentual cada año. Pero es mucho mejor que lo que tenemos en este momento, que al final del día te va a dar estabilidad, te va a dar... Nosotros aspiramos, ese es nuestro mercado potencial, Clever, a pesar de que China es un país productor y a pesar de que ha invertido en países vecinos, en Vietnam, en Camboya, con inversión china, de donde están trayendo más banano. De hecho, ya el Ecuador, como proveedor de China, es el cuarto, superado por Filipinas, Vietnam y Camboya. Sin embargo, estamos ahí, porque la producción de ellos también en cierta época del año es muy baja y el Ecuador tiene banano todo el año. Pero del por qué han hecho eso los chinos, porque al final del día nuestro banano paga un arancel del 10% que estos países vecinos no lo pagan, tienen una distancia muy corta. Entonces, hay factores o diferencias o desventajas competitivas que teníamos, sobre todo por la distancia y sobre todo por el arancel. Si logramos ya ir reduciendo el arancel, estoy seguro que nosotros tenemos un potencial de crecimiento de al menos entre 3 a 4 veces más lo que se está exportando actualmente. A, a noviembre de este año, las exportaciones de China representaron alrededor del 3,19% de toda la exportación del Ecuador. Bien podríamos nosotros triplicar o hasta cuatriplicar ese valor una vez que tengamos ese arancel cero. De hecho, en el 2014, Clever, nosotros llegamos a exportar casi eh, alrededor de unas 600.000 toneladas en esa época. Perdón, 400.000 toneladas. Pero ahora, en el 2021, bajamos a 202.000 toneladas. Pero ha sido un mercado irregular que está ahí, que te compra en spot, pero cuando te compra China y te compra bien. Si hay problemas de producción en Filipinas, si hay problemas de producción en la misma China, porque China es uno de los principales productores de banano también. Entonces vienen a comprarte banano.
Entonces, yo creo que esto va a incentivar y ayudar más. Y adicionalmente a esto, también se creó una comisión binacional fitosanitaria para tratar los aspectos fitosanitarios de manera directa. Así que, pues, para evitar, porque a veces cuando hay ciertas complicaciones comerciales, se van por temas de sanciones fitosanitarias o alguna cosa de estas, entonces se creó una comisión para tratar directamente entre los dos países algún tipo de problemática que pueda suscitar en el tema fitosanitario. Claro, ahora, en el 2023, la posibilidad de que nosotros podamos concretar nuestra llegada a estos otros mercados, el mercado del Pacífico, luego de que obviamente tengamos el aval de la firma de México que está todavía en stand-by por el tema de atún y banano, y los otros mercados, como el caso de Corea del Sur, Turquía, que bueno, se resiste posiblemente porque ellos también han hecho inversiones en siembras de banano y están apuntando obviamente a sus mercados adyacentes. O sea, a ver, por supuesto, es que tenemos competencia, Clever, el gobierno está solo y es lo que creo que hay que entenderlo, los diferentes actores debemos de entender eso. Nosotros ante situaciones que se presenten en el mercado tenemos que reaccionar. El problema es que en muchos casos no podemos reaccionar por la conflictividad interna que existe, porque creen que el problema que afuera no pasa nada y que todo es interno, cuando es todo lo contrario. Tú bien mencionaste, por ejemplo, Colombia sigue sembrando banano y está sembrando banano para seguirnos desplazando en Europa. Ese es el objetivo de Colombia. Y asimismo Guatemala sembrando más banano para meterse aún más en los Estados Unidos. Entonces, y Filipinas, que se está recuperando el tema del fusario, sembrando más para capturar nuevamente mercados perdidos, como por ejemplo Medio Oriente, que el Ecuador lo captó, justamente por esos altibajos en la producción que tuvo Filipinas, nos tomamos prácticamente nosotros Medio Oriente. Sin embargo, hay otra competencia que va a irse sumando, como India mismo, que ya comenzó a exportar banano. Entonces, y si no tenemos capacidad de respuesta, porque internamente cada vez nos complicamos más partiendo de una normativa que es muy cerrada, que no se adapta a estas realidades, y por otro lado los actores que cada vez se muestra cierto antagonismo o no queremos ver lo que pasa afuera, más que antagonismo, no va por ahí la cosa, pero no vemos lo que está pasando afuera, que realmente nuestra pelea es afuera, no adentro, ¿no? Claro. Ahora, algunos de los fantasmas que van a persistir en el 2023, obviamente, es la reactivación de el COVID-19 en China, que podría también jugarnos una mala pasada como un boomerang para el caso de no solamente de la estabilización económica de China, sino obviamente para el tema logístico de los fletes navieros porque el conflicto que se dé allí va a influir muchísimo en el conjunto de países que hacen negocios con China. Lo otro es que persiste el tema de la inflación. En la caída se habla de una recesión económica en las principales economías. Y todo esto podría también afectar nuestras perspectivas de crecimiento de uno de los productos más competitivos como es el banano. Mira, Clever, el mundo ha pasado a varias situaciones y me refiero a las más recientes, ¿no? Hubo una crisis mundial en el 2008, una crisis inmobiliaria generada en Europa y Estados Unidos, no sé si te lo recuerdas. Sí. Fue la época en que el Ecuador exportó más banano también, porque al final del día la gente podrá de dejar de comprar muchas cosas menos alimentarse. Y el banano es un producto, digamos, que se adapta a una economía de guerra. Es un producto que es bueno, que es barato digamos, para la coyuntura, ¿no? Entonces, la ventaja es que nosotros exportamos alimentos y no productos suntuarios que podrían verse mucho más afectados. En el caso de China, yo creo que bajo tu apreciación o tu comentario, yo te puedo mencionar que primero con relación al TLC, de manera general creo que en el balance es positivo que va a permitir en el tiempo que nuestras exportaciones se dupliquen, tripliquen o cuatrupliquen dependiendo de la época hasta que lleguemos a la arancel cero. Y por otro lado, China ya adoptó una política de relajamiento, ya no se cerró, más bien todo lo contrario, se abrió.
que puede permitir incluso que demande más fruta, porque había restricciones de circulación de la gente, acuérdate tú. Entonces yo creo que eso yo más bien lo veo en lo positivo, que la gente salga. Puede haber un rebrote, o sea, estamos expuestos por supuesto a eso, Clever, nadie lo determina, pero quedó comprobado que encerrarte tampoco es la solución. Entonces, más bien todo lo contrario, va a ayudar a dinamizar las economías. Yo creo que la inflación se lo combate con producción y consumo a la vez. Entonces, el Ecuador seguirá alimentando al mundo, seguirá enviando banano. En el caso de China, estoy seguro que nos va a comprar más banano este año por la coyuntura que se está dando justamente, ¿no? Claro. Un último tema, Richard, el tema de la firma de los contratos internamente, que es una preocupación tanto para el sector exportador y productor debido a la ley de banano, la exigencia de la ley que para poder exportar se requiere, obviamente, que haya un contrato de por medio. Y según la afirmación del ministro de Agricultura, en diciembre hablaba de que se había firmado un porcentaje de 40%. Luego los productores obviamente han señalado que no es así y tanto Acorbanet como la otra organización de exportadores pues, han presentado cifras diferentes a las dadas por el ministro. Creo que hablaste tú de un 30% como máximo y el otro 70% estaba en este. ¿Qué pasará en esta prórroga de 15 días que el gobierno a través del MAC ha dado para que se firmen los contratos? Mira, Clever, esto denota una vez más lo que yo he venido diciendo desde hace 4 o 5 años, que la ley del banano no se apiada de la realidad del negocio en este momento. Y queda demostrado, o sea, literalmente queda demostrado. Eh, yo me ratifico en las cifras, yo no creo que el nivel de contratos supere el 30 a 35% como tal, yo dudo que suba eso. La diferencia no sé cómo lo manejará el ministerio. Yo la verdad es que eh, lo que no puede pasar, Clever, es que se quede fruta, porque si aplica la ley como tal, ningún productor puede vender banano. Ningún productor debería vender banano, pero es absurdo tirar los cabellos cuando hay demanda en el exterior, lo que tenemos que hacer es vender más banano. Entonces, yo creo que el ministerio debe y tiene que dar todas las facilidades para que se exporte banano. Una de las opciones podría ser que, como antes de la última reforma, que el cupo de exportación te lo daba la caución. Si ese es el caso, bueno, ahí está la caución que de una u otra manera respalde la compra, pero que permita o se permita que se exporte la fruta. El tema es que no puede, lo que no puede pasar es que se quede la fruta cuando tenemos demanda en el exterior, Cleber. Claro, que le hagamos el agosto a los otros países a la competencia. Exacto. Entonces, yo creo que sí tiene que haber y esto sí es una exhortación a las autoridades, que yo estoy seguro pues, que nos vamos a poner de acuerdo, pero porque hemos visto una resistencia de los productores argumentando el incumplimiento de los mismos en periodos anteriores, pero tú tampoco puedes exigir el cumplimiento de la ley cuando tampoco la cumples, que es lo que está pasando ahora. Entonces, la ley solo te sirve cuando el precio está bajo, pero cuando está alto no importa y cuando tienes que firmar el contrato tampoco. Entonces, o sirve o no sirve la ley, y si no sirve, bueno, reformémosla o deroguémosla, pero tenemos que actuar inmediatamente al respecto, porque situaciones como estas son las que afectan la comercialización normal de nuestra fruta y afectan nuestra competitividad. Entonces, aspiramos que las autoridades, de manera con la sensatez que le caracteriza al ministro y a su equipo, busquemos una solución inmediata. Yo creo que a problemas grandes, soluciones rápidas e inmediatas, ¿no? Ok, muchísimas gracias al director ejecutivo de Acorbanec por la información que nos ha presentado y bueno, estaremos atentos al desarrollo de las noticias del sector en lo que viene de este año 2023. Gracias, Clever, por el espacio.